Muy bien, vamos a tener, como habíamos anunciado, la ponencia número 14, Big Data, como tema y también como tema específico, Big Data e inteligencia artificial en un enfoque de perspectiva centrada en el ser humano, a cargo de Guillermina Benavides Rincón, de la Universidad Tecnológica de Monterrey, México, a quien estamos esperando para que se conecte con nosotros y poder ya entrar a su ponencia. No sé si la tenemos ya con nosotros, Guillermina. Parece que aún no se ha conectado. Entonces, como decíamos, esa es la ponencia inmediata. Y la ponencia número 15 es Innovación uno, creación de ecosistemas de innovación y oportunidades para el emprendimiento disruptivo, que estará a cargo de Tony Carbonero, presidente de The Millennium Project de El Salvador. Eso en la parte ya final de esta primera parte del día de hoy del Congreso. Habíamos dicho en la mañana igualmente que a propuesta precisamente de quien ha organizado, juntamente con el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Nacional, el Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico, se desea institucionalizar este Congreso, y cuando ya se tiene incluso una fecha para el próximo año, ya continuar en su segunda versión de este Congreso, con todo este tipo de aportes sumamente interesantes para el buen desarrollo de las diversas actividades que se vienen tocando a través de las ponencias y conferencias magistrales que se han programado en este Congreso. Vamos entonces a esperar unos instantes más para poder comunicarnos con Guillermina Benavides Rincón, para poder contar ya con ella y hacer la presentación respectiva. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si hay alguna situación que esté impidiendo de repente la conexión de Guillermina Benavides. Muy bien, entonces vamos a ir esperando unos minutos más, todavía 11:40 era la hora programada de su exposición. Luego del receso que se tiene a la 1 de la tarde, tendremos la ponencia número 16, Comercio Exterior, el sistema multilateral de comercio en la era digital y la cuarta revolución industrial, a cargo de Héctor Casanueva, representante permanente de Chile, con sede en Ginebra de la Organización Mundial de Comercio. Más tarde, en la ponencia 17, a las 3:10 de la tarde, tendremos Capital del Conocimiento, habilidades de relación social para el futuro post-COVID, a cargo de Rosa Alegría, directora general de Teach the Future en Brasil. En la ponencia 18, Emprendimiento, es el tema, a cargo de Claire Nelson, miembro de la Junta Directiva de Future Forum de Jamaica. La ponencia 19, Antártida, Oportunidad, a cargo de Rodolfo Martín Cornejo Urbina, coordinador del área funcional de Hidrocáustica y Marpe de Perú. La ponencia 20, que será a las 5 de la tarde con 10 minutos, estará el tema institucionalidad, con el tema específico instituciones públicas en el futuro post-COVID, a cargo de José Díaz Mendoza, de Perú, que también tendrá su participación, a cargo de representante de Politics for Tomorrow y experto de Future Innovation Corp.
La ponencia 21, Desarrollo Sostenible, Transformación Organizacional Post-Pandemia, Eleodoro Ventosilla Cuadros, presidente de DKV Group de Perú. Y la ponencia 22, con la cual se cerrará, no, con la cual continúa la segunda parte del día de hoy, es conocimiento ancestral, aplicación del enfoque en comunidades indígenas y campesinas en Bolivia. Diego Coca, docente investigador, Universidad de Loyola en Bolivia. La conferencia magistral programada a las 7:10 de la noche es para el nuevo paradigma, economía verde y circular, prospectiva como mecanismo de desarrollo de ecosistemas de innovación de quíntuple hélice, a cargo del magíster Jonathan Marcelo, de Future Innovation Corp. De Perú. Y a las 8 de la noche se estará cerrando con el resumen de todo lo acontecido hoy, 2 de diciembre de 2020. Esta es la programación que tenemos para el día de hoy, en el segundo día del primer Congreso Internacional Plan Futuro 2020, Paradigma para una nueva era. No sé si ya logramos comunicación con Guillermina Benavides. Sí, aquí estoy. Buenos ¿Qué días. tal? Bienvenida, Guillermina. Muchas gracias por su presencia de antemano. Y voy a hacer la presentación entonces de la expositora de esta hora. Ella es Guillermina Benavides, profesora investigadora y directora de la Maestría en Prospectiva Estratégica en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es doctora en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social por la Universidad de Texas en Arlington y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestra en Administración Pública y Política Pública y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Ha cursado seminarios ejecutivos sobre estudios futuros, escenarios y política energética en la Universidad de Oxford, la Universidad de Houston y otras más actividades académicas que realmente son dignas de destacar, pero el tiempo nos apremia. Entonces voy a dejar en la participación ya con su exposición a Guillermina Benavides Rincón, de la Universidad Tecnológica de Monterrey, Big Data Ética. Adelante, bienvenida. Pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación y la oportunidad de estar aquí en este foro. Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Aquí está. ¿Sí bien ve la presentación? ¿Se ve completa la pantalla? No sé si alguien me pudiera decir. Sí, está completa. Ok. Perfecto. Ay, perdón. Pues muchas gracias por la invitación. Yo les voy a venir a platicar un poquito sobre este trabajo que hemos venido desarrollando que tiene que ver mucho con dos temas en particular. Uno, como bien se dijo en la introducción, yo dirijo la maestría en Prospectiva Estratégica en el Tecnológico de Monterrey. Fue una maestría que inició desde el año 2000 en México, entonces tiene ya 20 años de historia y creo que fue la primera que se ofreció en Latinoamérica en prospectiva. Y como tal ha venido evolucionando en lo que les tratamos de enseñar a los alumnos, ¿no? Y en esta última revisión de plan de estudios, lo que tratamos de hacer fue introducir materias muy concretas utilizando Big Data y inteligencia artificial para potenciar, digámoslo así, cómo se pudieran utilizar en las metodologías para analizar estos futuros posibles, ¿no? Entonces, en este contexto de revisión estábamos cuando un journal reconocido en el área, el World Future Review, lanzó una convocatoria, el editor en ese momento, el profesor Jim Dator, lanzó una consulta a los que éramos parte del comité editorial en ese momento sobre posibles temas. Entonces a mí me llamó la atención, ya que estábamos en esta revisión de plan de estudios, que para nosotros era muy importante, pues qué nos decía una comunidad más amplia sobre cómo involucrar o cómo introducir estas herramientas que se han visto que son transversales y que se han introducido en la mayor parte de las disciplinas en el área de la perspectiva y estudios de futuro. Y muchos de esos, mucho de lo que, del contenido de esta presentación tiene que ver con ese call que lanzamos para analizar este tema. Entonces,
sí pensé que es importante darles el contexto de cómo surge esta plática en esta interacción entre, por un lado, nuestra reforma del plan de estudios de prospectiva al momento y al introducir estos conceptos y esta reflexión que se dio por un grupo de académicos más amplio, ¿no? Entonces, la prospectiva es, digámoslo así, una disciplina o un área multidisciplinaria que ha tenido, ya tiene, o mejor dicho, ya tiene una historia amplia, ¿no? Pero siempre se ha debatido en diferentes nombres. Algunos se conocen como, algunos lo conocen como Future Studies como tal, otros nos referimos a ella como Foresight, otros como prospectiva, y tiene que ver mucho con las diferentes perspectivas y diferentes escuelas por a través de las cuales estudiamos estos futuros posibles, ¿no? Incluso tenemos también para la gente que hacemos esta clase de ejercicios, pues distintos nombres, ¿no? Tenemos como un consenso sobre cómo nos denominamos a todos. Pero básicamente de lo que se tratan los estudios de futuros o la prospectiva en su concepto más prácticos para la toma de decisiones estratégicas es el análisis de estos futuros posibles. Y una de las cosas que tenemos muy claro, al menos los que hacemos esta clase de estudios, es de que cuando hablamos de futuro, no hablamos de futuro singular, sino hablamos de futuros en plural, porque básicamente estamos visualizando alternativas, pero no estamos prediciendo lo que va a decir, lo que va a suceder, perdón. Y estamos hablando también de que estamos visualizando un número limitado de posibilidades, no todas las posibles, ¿no? Entonces, retomando un poco, uno de los básicamente mayores expositores en la materia, el profesor Dator, él plantea de manera muy clara que el futuro no se puede predecir, pero podemos visualizar o pronosticar futuros alternativos y futuros deseables o deseados que podemos imaginar y podemos tratar de inventar y hacerlo suceder continuamente. Pero al final de cuentas, una de las cosas que una idea muy clara es, pues cualquier idea sobre el futuro tiene que sonar ridícula, ¿no? Porque básicamente eso lleva y eso es lo que hace muy complejo, digámoslo así, visualizar y estudiar el futuro, porque casi muchas de las herramientas que utilizamos, sobre todo las que nos referimos en Foresight o las que utilizamos para toma de decisiones, tienen que ver con una extrapolación de la tendencia de lo que ya sucede. Muy pocas veces somos capaces de salirnos de la caja y visualizar futuros radicalmente distintos. Lo intentamos, pero es difícil. Entonces, básicamente también decimos que la palabra prospectiva, que está más ligado al foresight, tiene que ver con la acción y con un uso más práctico de esta idea de análisis de futuros posibles, y es lo que más se utiliza, sobre todo en sector privado o en sector público, ¿no? Entonces, la prospectiva como tal implica acción. Es un concepto mucho más fácil de comprender porque está más aterrizado, está orientado más al producto, y muchos de nuestros ejercicios de escenario planning pues están más orientados a esta idea del foresight o de prospectiva, ¿no? Para Sardar, que es mucho del parte de lo que él propone, el foresight no es un concepto que como tal no permite ampliar posibilidades, y para eso el concepto de future studies es mucho más amplio, ¿no? Entonces, así como tal, los estudios futuros son abiertos, son plurales y nos permiten tener distintas perspectivas. Y las leyes que Sardar nos menciona en un artículo que salió en la revista Futures en 2010, yo ahorita voy a tratar de ir vinculando esto con toda la idea del Big Data y inteligencia artificial y diferentes reflexiones que han surgido. En el sentido es que los problemas que estudian los futuros es básicamente son perversos, ¿no? O lo que la literatura en inglés define como weak, ¿no? Y ahora muchos de los problemas que enfrentamos son de estos problemas perversos, y las características de estos problemas perversos es la complejidad de estos problemas, que no sabemos dónde empiezan, dónde terminan, y eso nos lleva a que muchos de los abordajes que tenemos de manera tradicional ya no son suficientes para resolver estos problemas y tenemos que cambiar de metodologías y perspectivas. Son diversos, es lo que dice, que todos los problemas en perspectiva son tienen que tener una diversidad, porque el ser humano como tal es diverso y existen diferentes maneras de comprender la realidad, diferentes conocimientos, y toda esta idea de que la comprensión y la realidad es un concepto que construimos en la interacción con los otros, ¿no? Son escépticos, o sea, no, hay que rechazar, digámoslo así, ideas únicas y dominantes y decir que esta es la solución de.
Y lo que él dice al final, que es una idea muy fuerte en su artículo, es que son futureless, o sea, que muchos de nuestros análisis en futuros, aunque le incorporamos este concepto de futuros, están anclados en el presente y en lo que ha sucedido en el pasado. Y bajo ninguna razón o circunstancia podemos decir que podemos predecir qué va a suceder en el futuro. Simplemente podemos visualizar un número limitado de alternativas. Entonces, bueno, esto nada más como referencia son algunas metodologías, y esto surge de un artículo de Popper, que él hace este diamante para clasificar los estudios de futuro y los clasifica en la creatividad, en la interacción, la evidencia y la experticia, digámoslo así, pero es nada más para que vean, o sea, para mostrar toda la diversidad que existe, y estas metodologías pueden ser algunas muy cuantitativas, otras son muy cualitativas o a una mezcla entre las dos, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo hacemos este vínculo con el Big Data y la inteligencia artificial? Bueno, lo primero que quiero decirles es que bueno, la idea de inteligencia artificial, aunque ahorita está muy en boga, no es un concepto nuevo, es un concepto que inició en el 56, que fue reconocida como un campo académico. Y al igual que y aquí hay cierta similitud con los estudios de futuro y con la perspectiva, ha tenido un desarrollo irregular con altas y bajas, dependiendo de, digamos, los intereses militares, académicos y comerciales. Hay épocas en donde hubo un boom y avanzó mucho, y hay épocas donde tuvo un cierto estancamiento y bajó, y ahorita estamos en una nueva época de boom, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué se dio de nuevo este boom, ¿no? Entonces, esta idea del Big Data, o sea, no todo es Big Data, se puede escribirse utilizando las 5 Bs. Hay mucho volumen, hay una velocidad de información, se genera mucho, hay una variedad amplia, pueden ser texto, pueden ser imágenes, pueden ser diferentes, tiene validez, o sea, digámoslo así, tiene validez para el proceso de toma de decisiones y tiene valor, ¿no? O sea, me es útil para lograr un insight. Inteligencia artificial también tiene ciertas estas complejidades, incluye conceptos, una gran diversidad de conceptos, lo cual dificulta un poco sistematizar todo lo que se ha generado, ¿no? Porque algunos se refieren a ella como ciencia de datos, minería de datos, sistemas expertos, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido, digamos así, la posible evolución entre el ser humano y la inteligencia artificial? Y esto viene también del editorial que escribió el profesor Deiter para este número especial. Bueno, primero empezamos aquí en el punto número 1, en donde la inteligencia artificial, pues básicamente no ofrece ninguna existencia. Avanzamos en donde la inteligencia artificial ofrece un conjunto completo de alternativas de decisión-acción. Después llegamos a la parte 3, donde se reduce la selección a unos pocos, o sea, ya nos ayuda. En el nivel 4, pues ya estamos en una donde ya nos sugiere una alternativa, y en el quinto, en donde ya ejecuta esa sugerencia si el humano la prueba. En el sexto, pues ya permite al humano un tiempo restringido para en dado caso que la solución no nos guste, pues decirle, no, esa no nos aplica. En el 7, pues ya automáticamente ejecuta y luego necesariamente informa al humano, y ahí todavía el necesariamente informa al humano es un paso, ¿no? En el punto 8, pues solo informa al humano si se le pregunta. En el 9, informa al humano solo la inteligencia artificial decide. En el 10, la inteligencia artificial pues básicamente cambia los objetivos por el humano y hace algo más. Y en el 11, decide todo y actúa de forma autónoma, ignorando a los humanos. Bueno, esto nos remite mucho a películas de ciencia ficción y que hemos visto, y ahorita digamos así que estamos entre el 5 y el 6. Así nos llevó alrededor de 50 años en llegar a este punto, ¿no? O 60 años en llegar a este punto. ¿Qué tan rápido vamos a avanzar o qué tan posible o factible futuros, visualizando futuros, será posible llegar hasta el punto 11? Pues no lo sabemos, ¿no? Entonces hay muchos, no sé, por ejemplo, si pensamos en las ideas de Kurzweil de singularidad, pues entonces a lo mejor estamos más cerca, porque para algunos el 2050 es el año que podemos llegar a que la inteligencia artificial pues, esté en otros niveles. Realmente no lo sabemos, pero es simplemente ir mapeando cómo ha sido nuestra interacción con ella y qué retos se nos presentan de aquí para adelante si este cambio en particular se está acelerando, ¿no? Entonces, ¿por qué se da este renovado interés en la inteligencia artificial y en el Big Data, no? Bueno, no es, como les decía, no es algo que ha sido particularmente de la perspectiva de los estudios futuros, es algo que está sucediendo en todas las disciplinas académicas porque es un área transversal, es una herramienta transversal que
que nos está dando un valor agregado para nuevas maneras de hacer investigación y de tener insights y poder, digamos decir, resolver problemas, ¿no? Y las razones de este renovado interés es, pues, bueno, ha mejorado radicalmente la capacidad de almacenamiento informático. Ahora tenemos el potencial de procesar datos en la nube, Amazon Web Services, muchas herramientas que no teníamos y que las computadoras básicamente se nos tronaban con esa cantidad masiva de datos. Bueno, ahora ya lo podemos tener y tenemos el potencial de procesar información con una alta velocidad. Hay avances de redes neurales de aprendizaje profundo. Y hay una explosión de datos, que yo pensaría que esta es una de las más importantes. Con los teléfonos inteligentes, con el Internet of Things, toda nuestra vida está conectada, entonces estamos dando datos continuamente a la nube con potencial de N usuarios o que puedan tomar esa información y procesarla. Y esto a su vez plantea retos ya más de ética y de privacidad, que ahorita vamos a empezar a hablar de ellos, ¿no? Entonces, todavía hay desafíos, digámoslo así, porque todavía para mucha gente la inteligencia artificial y el Big Data representa una gran oportunidad, pero también representa uno de nuestros mayores temores, ¿no? O sea, porque ahora todo lo que hacemos queda registrado en algún lado y para mucha parte de la población, pues eso genera cierto temor por, bueno, cómo van a utilizar mis datos, qué va a pasar con la privacidad, si todo es cuantificable y todo, y vemos ejemplos, ¿no? Ahora nos subimos al carro y ya nos dice el teléfono inteligente tanto tiempo para llegar a tal lugar cuando ni siquiera le hemos puesto a dónde vamos. Entonces y empiezan a identificar esos patrones de cómo nos movemos, cómo nos movemos, a dónde vamos y cuándo nos movemos dependiendo del día y la hora, ¿no? Que sea. Entonces, ¿cuáles son algunos problemas a resolver? Bueno, la inteligencia artificial y el Big Data se basan en datos preexistentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si existen sesgos en los datos, ese sesgo se va a mantener, digámoslo así, si el dato en particular era malo en un inicio, ¿no? Entonces, por eso dicen, si basura entró a los datos, basura va a salir. Entonces, el problema es, bueno, ¿cómo limpio el sesgo que estaba en esos datos, ¿no? Entonces, y estos problemas en calidad de los datos puede ser, por ejemplo, la discriminación en la toma de decisiones. Y hemos visto ejemplos, y creo que está más adelante en la presentación, por eso no me voy a adelantar, de sesgo en cuestiones de género o en cuestiones de raza, ¿no? Y al final de cuentas, aún en este momento no podemos dejar que el algoritmo sea el único responsable de la toma de decisiones. Todavía necesitamos un humano que vea los resultados del algoritmo, porque el algoritmo en muchos sentidos, dado el deep learning y la caja negra y las redes neuronales, todavía es una caja negra que no podemos tener claro cómo el algoritmo llegó a ese proceso de toma de decisiones. Entonces, y eso es un problema que traen los cientistas de datos, o sea, cómo hacer transparentar cómo el algoritmo llega a una decisión, y para muchos ese es un posible freno para el avance precisamente de la inteligencia artificial, ¿no? Porque para la toma de decisiones estratégicas todavía necesitamos al humano atrás. Bueno, esta explosión de los datos normalmente considera a comunidades dominantes, pero deja atrás a aquellos que están segregados o aislados o no tienen la posibilidad de este acceso a. Entonces estamos hablando de una explosión de datos, sí, pero solo de algunos, no de todos, al menos todavía, ¿no? Y la inteligencia artificial, digámoslo así, son muy útiles, y esto tiene mucho que ver con Predictive Analytics, nos ayuda para un futuro cercano, ¿no? Pero no de tan largo plazo, o sea, porque como ya sabemos, cuando hacemos predicciones de largo plazo, pues eleva el nivel de incertidumbre y en consecuencia se vuelven menos confiables. Entonces eso también es un tema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidad de los datos, pues necesitamos limpiar los datos para evitarlos o eliminar los sesgos existentes. Existen algunos ejemplos notables, el sistema COMPAS, que es el sistema que utilizan en el sistema judicial en Estados Unidos para evaluar si una persona que está en la cárcel tiene posibilidades de reincidir o no reincidir. Es un caso muy conocido, y se dieron cuenta que las personas de color normalmente tenían una mayor, o sea, el sistema clasificaba que tenían mayor posibilidades de ser reincidentes.
y esto se le atribuyó a un sesgo por raza, ¿no? Y recientemente, por ejemplo, hace como, si bien recuerdo, un año y medio, el tema del Apple Card, ¿no? Que se dieron cuenta en que el algoritmo, por alguna razón, le daba mucho menor crédito a las mujeres versus los hombres. Entonces, eso era como que, y probablemente era un tema de los datos que había detrás, ¿no? ¿Qué tan complejo es limpiar los datos y de estas cantidades masivas de datos? Pues hay diferentes puntos de vista y hay como que extremos, ¿no? Puntos de vista contradictorios. Algunos dicen que es un proceso muy sencillo, para otros es un proceso muy complejo. No hay un acuerdo, ¿no? ¿Y cuáles son algunas implicaciones y éticas y riesgos sobre los algoritmos de los medios sociales? Pues, por ejemplo, el algoritmo de Facebook, ¿no? Que si yo soy de extrema derecha o yo soy de determinada ideología política, y entonces empiezo a consultar contenido de eso, entonces la red social me va a empezar a lanzar contenidos muy afines a los que yo normalmente veo. Entonces empiezo a pensar que la mayor parte de la gente piensa de esta manera. Entonces, como que mi realidad, mi percepción de la realidad se distorsiona y se genera lo que se conoce en la literatura como cámaras de eco, ¿no? Donde se refleja mi propia realidad, mi propia visión del mundo, y empiezo a generar esta cámara de eco, ¿no? O el algoritmo de YouTube, que se genera videos extremos para mantener a la atención de los usuarios. Todo esto son dilemas éticos vinculados al tema del Big Data y la inteligencia artificial. Y en cuanto a la inteligencia artificial y el Big Data para la toma de decisiones, pues sí, normalmente se dice que son útiles para el nivel de decisión operativo y táctico, o sea, los niveles más abajo, y no tanto para la adopción de decisiones estratégicas, ¿no? Y aquí viene mucho la idea de sí son muy útiles, sí pueden ser herramientas que nos den mucho valor, pero cuando estábamos hablando de decisiones estratégicas todavía necesitamos a lo humano, ¿no? Para que ayude en este proceso de toma de decisión. No está claro si la inteligencia artificial debe tomar decisiones por sí misma o ayudar en procesos de toma de decisiones donde el humano esté detrás. Al momento, creo que el consenso es que todavía el humano es necesario. Y en los estudios de previsión y futuros, la inteligencia artificial y el Big Data son útiles, digamos así, para actividades de escaneo, para anticipar tendencias, pero todavía necesitamos la interpretación humana de estas tendencias. Sí nos dan mucho potencial, herramientas poderosas para ahora escanear miles y miles de fuentes, ahorrando tiempo, leyendo mucho menos, o sea, ya no hacemos a lo mejor actividades que antes nos tomaban mucho más tiempo y ahora estas nuevas herramientas nos dan un potencial mayor, pero el análisis estratégico detrás siempre tiene que estar el humano procesando y analizando la información. Y por ejemplo, ya tomando un ejemplo reciente, fue la identificación por parte de Blue Dot, que es una empresa canadiense precisamente relacionada a todo este tema del COVID, que fueron los primeros que levantaron las alertas cuando se detonó toda la crisis de la pandemia, que ellos detectaron casos de neumonía típica 9 días antes que la Organización Mundial de la Salud y 6 días antes que el CDC, ¿no? Bueno, pues algo bueno de esto hubo, pues sí, los epidemiólogos que estaban capacitados se encargaron de la recolección de datos de análisis y codificación. Blue Dot es una empresa que fue fundada por médicos derivados de la pandemia de la influenza hace anteriormente, y lo que ellos tenían, el objetivo era anticiparte a otra pandemia. Entonces, ¿lo lograron hacer? Sí, lo lograron hacer. Lo malo, pues hay un dilema ético porque es una empresa privada que es de pago. Entonces, solo los clientes recibieron esta alerta. No fue generalizada y fue 9 días antes y 6 días antes, ¿no? Entonces, a lo mejor hubiera podido levantar las alertas antes. Lo bueno, que derivado de esto surgió una compañía rival que lanzó un rastreador de epidemias en línea de forma gratuita. Entonces son cosas que están sucediendo y que tenemos que plantearnos esas preguntas para ver, bueno, cómo vamos a resolver estos dilemas que están surgiendo a la par del uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, hablamos de futuros cercanos o de largo plazo. La inteligencia artificial son útiles para detectar, digámoslo así, lo que ya decíamos, futuros cercanos y tendencias cambiantes de lo que puede suceder. Los futuros a largo plazo
pueden utilizarse mejor utilizando enfoques cuantitativos y cualitativos. Ya no centrarnos solamente en... Espérenme, porque... Ay, es que me... Perdón, me salí. Es que quiero ver el... perdón. No sé quién está organizando, no sé si termino la presentación y luego entra sesión de preguntas y respuestas. ¿Es correcto? Sí, sí, Ok, termine la exposición y después las preguntas y preguntas. respuestas. Ok, perfecto. Y bueno, lo que estábamos diciendo era que cuando ya hablamos de futuros de largo plazo, es mejor utilizar unas herramientas, una mezcla de herramientas tanto cual y como cuantitativas para visualizar más allá de lo que el Big Data y la inteligencia artificial nos da, que es como unos futuros mucho más cercanos, ¿no? Los estudios de futuro y la perspectiva, como ya muchos de ustedes saben, trabajan con imágenes de futuros posibles, ¿no? Y la inteligencia artificial y los grandes datos no deberían limitar nuestra capacidad de imaginar futuros mejores y novedosos, que ese es un potencial riesgo, ¿no? Entonces, si hablamos, o sea, como regresando un poquito a las diapositivas iniciales, que esta idea de inteligencia artificial y Big Data no inhiba, digámoslo así, nuestra creatividad y nuestra habilidad de pensar en futuros totalmente inexistentes y fuera de la caja, porque si solamente utilizamos estos datos para, digamos, extender esa tendencia, pues nos estaríamos limitando nuestra capacidad de pensar más allá. Y el desarrollo de competencias como Futures Literacy es útil para imaginar futuros mejores, ¿no? Y bueno, hablando del COVID, para poner un ejemplo más aterrizado de lo que actuales, bueno, el COVID es un problema perverso como tal, ¿no? O así lo estamos definiendo, o muchos autores también lo han definido, porque no está estructurado, digamos así que las causas no son fácilmente identificables, son transversales, digamos, involucran diferentes actores con diferentes visiones y en consecuencia diferentes maneras de resolver un problema, que todas son correctas, pero la bronca o el problema es que si no abordamos esta clase de problemas perversos con una visión interdisciplinaria, vamos a tratar de resolver solo un aspecto, pero vamos a tener consecuencias no deseadas. Y eso, por ejemplo, un claro ejemplo de este problema en todo el tema de la pandemia del COVID, y hay muchos más, fue, por ejemplo, muchas de las medidas para atender la pandemia fue la idea del confinamiento, ¿no? El no salir. Y esto tuvo una consecuencia no deseada, que fue el aumento de la violencia familiar, tanto contra mujeres como contra la familia. Entonces, son problemas transversales que a su vez generan problemas o consecuencias tanto deseadas como no deseadas. Entonces, si los vemos o no, lo analizamos con una sola visión, pues tenemos esta clase de riesgos, ¿no? Y esta idea de un problema perverso también es que pueden ser mejorados, pero no pueden ser solucionados, ¿no? Entonces, digo, y no solamente hablando del COVID, sino, por ejemplo, cuando hablamos de temas de problemas complejos o perversos como la corrupción, pues podemos pensar que podemos mejorarlo, pero no podemos a lo mejor pensar que vamos a poder solucionar así radicalmente el problema de la corrupción, ¿no? Y esto viene todo esto de un artículo de Rita Langweber que ya tiene varios años, ¿no? Y el COVID como problema perverso y abordar el COVID como problema perverso es, bueno, es importante centrarnos en lo que no sabemos, no en lo que ya sabemos. Y esto, o sea, ¿cuáles son las incertidumbres críticas que tenemos, ¿no? Dentro de este problema? ¿Qué es lo que en general sabemos? Sabemos que las medidas de aislamiento y trace track ayudan a contener el virus, ¿no? Entonces, y esto lo vimos en la mayor parte de los países. Algunos empezaron con políticas muy duras para entender la crisis sanitarias y otras tomaron políticas un poco más pasivas, ¿no? Y a partir de ahí fueron trasladándose fueron mutando de muy pasivas a más duras y así han ido transitando la mayor parte de los países, ¿no? Hasta ahora no sabemos, aunque ya parece haber un poquito de luz al final del túnel, no sabemos si la solución será rápida y técnica, o sea, va a haber el desarrollo de una vacuna y la vacuna va a tener la efectividad que dicen las
las farmacéuticas, y a partir de ahí vamos a controlar el virus, o vamos a descubrir una cura, que hasta el momento no hemos hablado de curas, hemos hablado de vacunas, o será necesario un cambio social más permanente, o van a ser las dos cosas, ¿no? O sea, esta práctica de distanciamiento social e intervenciones de higiene como el lavado de manos, uso de cubrebocas, etcétera, etcétera, va a permanecer más allá, por ejemplo, del 2021, o a partir de la vacuna vamos a regresar a cierta normalidad, o ya no, el new normal va a ser radicalmente distinto. Todavía no lo tenemos muy claro, ¿no? ¿Cuáles son otras posibles incertidumbres? Bueno, el nivel de cooperación internacional, cómo va a ser la relación de Estados Unidos y China ahora con el nuevo triunfo de Biden en Estados Unidos, cuál va a ser el papel de los organismos multilaterales, sobre todo después de la crisis que en teoría va a enfrentar la Organización Mundial de la Salud a partir de todo lo que ha venido sucediendo y las críticas que ha recibido por el manejo mismo de la pandemia. Y el papel de los estados, ¿no? En la negociación de la privacidad y la seguridad para explotar el potencial de la inteligencia artificial. ¿No? Y vimos cómo en Corea del Sur, que fue uno de los grandes ejemplos de cómo el uso de la tecnología ha ayudado para el manejo de la pandemia con el TraceTrack, ahora presentó algunos escándalos del propio manejo de los datos, ¿no? Pero bueno, los problemas perversos requieren métodos que puedan incorporar, o sea, el atender problemas perversos como el COVID, como muchos otros que hoy en día enfrentamos, requieren de nuevos métodos que requieran incorporar la complejidad de la incertidumbre. En esta medida, la prospectiva busca desarrollar esta capacidad anticipatoria en la mayoría de las organizaciones, y pensamos que la conjunción de la prospectiva estratégica o los estudios de futuro y la ciencia de datos en un proceso de reflexión iterativo permite, y reconociendo, digámoslo así, las limitaciones que aún tiene la inteligencia artificial y la ciencia de datos, van a permitir a las organizaciones responder de mejor manera problemas complejos, y lo más importante, desarrollar estrategias adaptativas. Porque con la idea de que van a tener una capacidad de reacción mucho más rápida, que se van a detonar por las capacidades de monitoreo que el uso de inteligencia artificial y ciencia de datos le van a permitir. Y esto tiene que ver mucho con el tema de la capacidad de las organizaciones para anticiparse, ¿no? Y bueno, para concluir ya y ir cerrando esto, pues sí, se necesita un mayor diálogo sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial y la ciencia de datos o el Big Data. Los estudios de futuro y la perspectiva pueden ayudar como estrategias, y hay muchas metodologías que llevan a este proceso de reflexión y diálogo sobre cómo pueden, digámoslo, afectar la inteligencia artificial y el Big Data, y construir estas imágenes de futuros posibles para identificar cuáles podrían ser los principales retos, los principales riesgos, y al final de cuentas, qué es lo que queremos, ¿no? Hay importantes desafíos que atender, y eso no lo podemos ignorar. Lo que en algún momento comenté, la caja negra de los algoritmos, que aún no podemos transparentar qué es lo que está sucediendo detrás, los sesgos propios de los datos, o sea, si históricamente hay datos sesgados, pues lo mismo se va a reflejar en el análisis de los datos, y estas comunidades que no son representadas, que son los más vulnerables o los más subrepresentados. También es importante, un desafío importante es cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial y el Big Data para la toma de decisiones. Y al final de cuentas, no permitir que estas herramientas, que deberían de ser transversales y que nos deberían ayudar a tomar mejores decisiones, limiten nuestro potencial de imaginar mejores futuros posibles. Que eso es un riesgo muy importante. O sea, si dejamos que solo los datos nos ayuden al proceso de toma de decisiones, entonces estamos limitando nuestra capacidad de imaginar y crear nuevos futuros que son pensados fuera de esta caja. Y bueno, estas son las referencias, y creo que aquí ya yo acabo. Abierta a preguntas y cualquier duda que pudiera surgir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Guillermina Benavides Rincón, por su participación con esta
Ponencia extraordinaria Big Data Ética, Big Data e Inteligencia Artificial en un enfoque de perspectiva centrada en el ser humano. Hay unas consultas y comentarios que están pidiendo, por ejemplo, me parece Alfonso Vargas, dice, deseo formular una pregunta y comentario, excelente exposición, y que de repente usted en el chat puede ir también, si es que hay alguna pregunta que encuentre que pueda dar la respuesta, eh, podría atenderla. Adelante, por favor. Este, es, yo contesto las preguntas que están en el chat, ¿es correcto? Sí, sí, Ok. adelante. Bueno, aquí tengo una pregunta que dice, ¿cómo va la inteligencia artificial a la hora de desarrollar la creatividad? Eso es lo que les comentaba. Para mí, uno de los grandes riesgos es que la inteligencia artificial puede, de cierta manera, limitar el potencial de ser humano de imaginar futuros distintos. Yo creo que eso es un riesgo. Y pensaría que tendríamos que resolver o plantear cómo podemos utilizar la inteligencia artificial o el Big Data para precisamente ayudarnos a estos procesos creativos. Hasta ahora yo no conozco, pero sí aclaro que yo no tengo probablemente toda la información. Yo sí creo que lo estamos utilizando para un proceso de toma de decisiones en un corto plazo y no tanto pensando en este largo plazo de imaginar lo que es posible, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la ética avance a la misma velocidad que la tecnología? Yo creo que ahí tenemos un reto previo y a lo mejor es una opinión muy personal. Yo creo que ni siquiera estamos planteando las preguntas a la velocidad en la que está avanzando la tecnología. Y yo creo que eso sería un primer paso. Y por eso lo veo al área de prospectiva estratégica y futuros como un área, como un área que pudiera empezar a poner estas preguntas sobre la mesa. O sea, porque hay muchas metodologías que nos pueden ayudar a precisamente identificar cuáles podrían ser los retos de largo plazo del uso de inteligencia artificial y ciencia de datos, no solamente en perspectiva, sino a nivel en todas las áreas del ser humano, ¿no? ¿Cómo nos puede llegar a afectar? Yo creo que hay un potencial muy positivo, pero creo que tenemos que hacer esta clase de ejercicios para poder plantearnos esas preguntas de cuáles podrían ser estos retos. Pensaría que esa es una de las grandes, yo antes de decir cómo avanzar es primero plantearnos esas preguntas y detonar estos procesos de pensamiento para realizar esos ejercicios. Yo creo que ahí podría ser y yo sí apelo a esta comunidad de prospectiva y futuros de poner sobre la mesa estos temas que son muy relevantes. Perdón, ahí voy. Dice, ¿cuánto tiempo hubo entre cada nivel en la gráfica de los 10 avances de la perspectiva? ¿Cuánto hubo entre cada nivel? Entre cada nivel no tengo claro, o sea, si empezó en el 56, vamos al 2020 y como decía en la presentación, a lo largo de la historia de la ciencia de datos e inteligencia artificial ha habido subidas y bajadas, y yo creo que ahorita estamos en una en donde se está detonando un crecimiento muy acelerado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo tenemos claro porque mucho tiene que ver temas de ética, mucho tiene que ver con muchos potenciales. Por ejemplo, uno de los detonantes de mucho esto es el famoso 5G, ¿no? Que es el que va a llevar de la mano ahora sí al potencial enorme del Internet de las cosas. Y eso tiene que ver mucho con la cantidad de datos que vamos a producir. Si ya estamos produciendo un montón de datos derivado del uso de teléfonos inteligentes, de nuestra vida interconectada, dicen que el 5G va a detonar muchísimo más información. No sé, no sé si podamos pronosticar basándonos en lo histórico, porque muchos dicen que estamos viviendo una época de cambio tecnológico exponencial. Y este cambio tecnológico exponencial pues, es una raya acelerada
que es muy distinto al proceso histórico. Lo que nos llevó antes a lo mejor 100 años, nos va a llevar 5. Eso es lo que puedes decir. Entonces, no sabría contestar eso y no sé si realmente vamos a llegar a ese nivel. Es solamente un hipotético de un posible continuo que se ha planteado en diferentes círculos de discusión y medios, ¿no? ¿Cuál es la relación del Big Data con la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial se detona por el Big Data, ¿no? Esa es esta información y a partir de ahí el Big Data se detona, la inteligencia artificial se detona mucho por ahora el Deep Learning y las redes neuronales, y eso fue lo que potencializó mucho la idea de inteligencia artificial. Pero mucho depende de que haya disponibilidad de datos, ¿no? Entonces, mucho están casadas una con la otra. ¿Puedes mencionar algunas de las metodologías o algún estudio o libro en relación a esto que recomiendes? No sé si entiendo bien la pregunta sobre la recomendación de estas preguntas éticas sobre el Big Data. Hay un libro muy conocido, ya no está nuevo, tengo entendido, que se llama Weapons of Mass Destruction, o si bien recuerdo, es una autora que se llama Katy Algo, que habla precisamente de los riesgos del Big Data y la inteligencia artificial, no precisamente centrado en perspectiva, pero sí para la humanidad, digámoslo así, ¿no? Creo que se llama así, pero es un libro muy conocido. Y hay otro también que acaba de salir, no recuerdo el título, bueno, que salió el año pasado, si bien recuerdo, no estoy muy segura, que habla sobre el sesgo de los datos en cuestiones de género, ¿no? Que la mujer básicamente es inexistente en muchos de los datos que se han manejado a nivel, que se han manejado históricamente. Son libros que hablan sobre este tema de los datos con inteligencia artificial. Integran simulación, analytics, predictive, metodologías prospectivas sistematizadas, resultarían imágenes fuera de la caja. Pues ojalá, o sea, yo creo que tenemos que, eso es un reto, cómo precisamente utilizar esta idea de, yo creo que, como lo planteaba en un inicio, la inteligencia artificial y el Big Data es una oportunidad si sabemos utilizarla. Entonces, yo creo que hay herramientas muy claras o metodologías muy claras donde su uso es muy claro, como el Horizon Scanning. La inteligencia artificial y el Big Data ha sido de gran ayuda, porque ahora muchos utilizamos esta clase de herramientas para hacer análisis de tendencias. Yo creo que vuelvo estas metodologías, que no perdamos el lado humano y la interacción humana de detonar diálogos de construcción de significados y a lo mejor introduciendo ciertos elementos de esta información o de este uso de análisis de datos. ¿Cómo? ¿Bajo qué metodologías? Pues digo, vemos, por ejemplo, un ejemplo de esto, y si quieren con eso termino porque es la última pregunta. Un ejemplo de esto es la metodología de Robust Decision Making, RDM, que surgió en la RAND ya hace como, bueno, no estoy segura de hace 4 o 5 años, la verdad no estoy segura de hace cuánto surgió en la RAND, pero es como un paso más adelante de la conocida metodología de scenario planning, ¿no? De incertidumbres críticas. Entonces, ellos utilizan una metodología, utilizan toda la idea o la teoría del escenario planning, pero hacen sistemas de toma de decisiones bajo incertidumbre profunda y hacen modelado de datos. Y generan, con el potencial que ahora da el procesamiento en la nube, analizan miles y miles y miles y miles de escenarios para un proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre profunda. Eso es así se llama la metodología RDM. Entonces ellos, pero sí reconocen que es la teoría detrás de este RDM es mucho la teoría detrás del escenario planning, que es esta visualización de futuros. Lo que no quieren es predecir, es que lleve a toma de decisiones robustas. En el entendido de decisiones estratégicas robustas, es
lo que ya entendemos, lo que sabemos que significa robustez, ¿no? Que independientemente de qué futuro suceda, la estrategia lleve a la organización a que sobreviva, ¿no? O a que logre los objetivos para los cuales esa estrategia se seleccionó. Entonces, de eso hablamos de decisiones estratégicas robustas en un largo plazo. Entonces, sí hay algunos esfuerzos que ya están tratando de combinar este potencial de procesamiento de datos, pero no estoy tan segura, incluso muchas de las metodologías que normalmente utilizamos como el escenario planning, no estoy tan segura qué tanto nos ayude a pensar fuera de la caja. Yo creo que eso todavía es un reto incluso para las comunidades de perspectiva de futuros, ¿no? Y de estudios de futuros. Hasta aquí creo que ya no hay preguntas. No sé si hay alguna otra. Oh, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Realmente sumamente interesante, Guillermina. Muy amable, todos los conceptos sumamente claros y agradecemos muchísimo el que haya compartido sus experiencias y conocimientos con todos nosotros. Muy amable.